una cosa muy políticamente orientada, ¿no? Es toda la sociedad en realidad, porque puede estar también los medios de comunicación, porque dice ahí todas las organizaciones sociales, dice sociedad civil en general, y lo importante es que nosotros hemos incorporado en nuestra Constitución lo que es el control social y participación ciudadana. Entonces este comité es absolutamente amplio, no es el que valora las conductas, y el otro artículo es el artículo 23 que ha resultado estando en la agenda mediática, y el artículo 23 lo que dice es cuando un trabajador o trabajadora cometiera un hecho de estos que se han calificado, que se están tipificando ahora como delitos, no gozarán de fuero ni inmunidad, porque en realidad nuestra Constitución ya está establecido ello, ¿no? De que no puede haber fueros, no puede haber inmunidad, y por supuesto si se utilice los medios de comunicación para incitar al racismo, a la discriminación, entonces obviamente que se establece. Y nosotros hemos tenido, Jaime, una experiencia que le dio en qué caso, por ejemplo, se podría aplicar la ley, de hecho que ya se está procesando estos hechos. Hemos tenido, y ha sido de conocimiento también mundial, en mayo del año pasado, en realidad del 2008, cuando a través de los medios de comunicación se ha incitado a ejercer violencia a campesinos. Entonces resulta que en la plaza de Sucre, nuestra capital constitucional de Bolivia, se los hizo hincar a los campesinos, se les hizo besar el suelo, besar la bandera del MAS, y que definitivamente fue actos de vejaciones, actos indignantes de racismo, porque era por el origen, y que fueron incitados por periodistas que ahora están identificados. Pero, digamos, ahí lo que preocupa es que en Bolivia hay una mayoría del MAS, efectivamente, pero es una mayoría también indígena, que de alguna manera está gobernando. Y algunos han interpretado esto como lo que podríamos llamar la dictadura de la mayoría, sobre todo considerando que es una mayoría indígena que ha estado siempre postergada y que al tomar el poder puede cometer también excesos, ¿no? Por ejemplo, podría ser en este caso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ponerle límites al poder, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que los límites están en la Constitución Política del Estado. O sea, tener por primera vez una Constitución participativa. Yo he sido constituyente y realmente en el año y 7 meses que hemos hecho la Constitución hemos podido ver que escuchar a los diferentes sectores de nuestra población, de nuestro pueblo boliviano, y que ahora ya está en la Constitución, nos hace ver de que allí están, por una parte, las garantías al ejercicio de nuestros derechos fundamentales, a la libertad de expresión, y creo más bien que hay, lo que ustedes decían hace un momento, creo que hay un temor infundado, pero bueno, de repente parte del proceso democrático Ahora, también. ¿cómo están funcionando todas estas, digamos, jurisdicciones pluriculturales o por ejemplo, hay la jurisdicción indígena originario campesina, es decir, el Poder Judicial tiene, o el sistema judicial tiene una jurisdicción propiamente indígena. Dicho sea de paso, ha habido una declaración de la ONU deplorando el aumento de linchamientos en Bolivia. Se linchó a 4 policías hace no mucho tiempo, bajo el pretexto de la justicia indígena, ¿no? Ahora la justicia indígena tiene entonces categoría constitucional y por lo tanto pues le podemos linchar y matar, y mataron a 4 policías, los condenaron a muerte, y eso que yo sepa no se ha investigado, no se ha identificado quiénes son. Digamos, hay el peligro de lo que le mencionaba, una especie de dictadura indígena, que en este caso pues asumiendo la categoría de que ellos tienen una jurisdicción propia, distinta a la jurisdicción normal. Es que en ese aspecto también hay una errónea comprensión, ahí no sería interpretación, sino comprensión de lo que es la justicia indígena. Porque resulta que los linchamientos, todo lo que pasa y que sociológicamente se ha analizado, que es cuando esencialmente no en los lugares de comunidades, sino en los lugares periurbanos, que hay un mayor porcentaje, diríamos, de esto de justicia por mano propia, es cuando no funciona la justicia ordinaria, pero eso no tiene nada que ver con justicia indígena. El linchamiento es un hecho, un delito, hay que procesarlo, hay que sancionarlo, hay que investigar, y esto está en investigación y son varios casos que se han dado en nuestros países, no solamente en Bolivia. Ahora resulta que en la Constitución precisamente se reconoce, diríamos, bajo un mismo nivel de jerarquía, porque resulta que la justicia ordinaria, esta justicia de jueces, de policías y fiscales,
llega al 40% de municipios, es decir, que el 60% de municipios de mi país se resuelven a través de la justicia indígena, que no tiene nada que ver con el linchamiento, sino es una forma más rápida, es una forma de repente comunitaria de resolución de conflictos. Y lo que se ha puesto en la Constitución, y aquí hemos tenido el asesoramiento muy bueno de una peruana de la Universidad Católica, hace poco hemos tenido aquí un evento académico en la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, nuestra compañera Raquel Irigoyen, que hemos trabajado con ella en la Asamblea Constituyente, y lo que hemos hecho es poner los límites. Los límites que dice nuestra Constitución es el respeto al derecho a la vida, el respeto a los derechos fundamentales, el derecho a la defensa. Entonces, lo único que estamos haciendo es, bajo la igual dignidad de nuestros pueblos, de los pueblos que conforman Bolivia, establecer que hay una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción indígena que ya funcionaba. Lo único que se ha hecho es ponerlo en la Constitución bajo un mismo nivel, digamos, ya no en el patio de atrás. Eso le iba a preguntar, va a estar a un mismo nivel, o sea, pero ¿eso qué significa? ¿Que va a tener una Corte Suprema indígena distinta a la Corte Suprema normal? Digamos, son dos justicias paralelas. En realidad es un sistema de justicia plural, ¿no? Porque ya existe, o sea, ya existía antes de la Constitución nueva, ya existía. Lo que pasa es que en la anterior Constitución que teníamos en Bolivia, solamente se hablaba de los indígenas y del sistema de justicia cuando hablábamos de tierras, del régimen agrario. Entonces ahora nuestra Constitución está estableciendo a los indígenas, que tenemos una mayor, diríamos, población, primero heterogénea, población indígena, y lo que estamos estableciendo es que, bueno, son sujetos, actores políticos, económicos, sociales, bajo la misma jerarquía de derechos, diríamos, y su sistema de justicia que ya existía, simplemente se establece que bajo ese sistema de justicia plural va a tener la misma jerarquía. No es que va a haber otra corte, no, la misma forma de resolver que tienen ahora, simplemente reconocida constitucionalmente. De acuerdo. ¿Y cómo ha funcionado, se ha aplicado o no estas circunscripciones electorales, que también hay unas circunscripciones electorales indígenas? ¿No es cierto? Hay las normales, que son, no sé si son distritos, departamentos, provincias, en fin, los distritos electorales normales para elegir diputados, pero al mismo tiempo hay unas circunscripciones especiales indígenas, que no necesariamente son territoriales, se superponen con las otras. Entonces un indígena termina teniendo en realidad dos votos. Uno vota por el hecho de ser indígena y también vota por el hecho de pertenecer a una circunscripción normal, territorial. Entonces termina, digamos, teniendo más derechos que el resto de la población. En realidad es para la protección a las minorías indígenas, porque, por ejemplo, la nación aymara, la nación quechua, que son mayoría, por ejemplo, en La Paz, en los sectores, diríamos, andinos, o sea, aymaras o quechuas también en algunos casos, no se aplican las circunscripciones especiales. Las circunscripciones especiales, y que ahora están en la Constitución, en nuestra Constitución, es para garantizar cuando son minorías. Por ejemplo, en Cochabamba, que yo represento como diputada de Cochabamba, tenemos las circunscripciones especiales de los yuquis y yuracarés, que en realidad son minoría. Eso es solamente para las minorías, entonces. Solamente para las minorías. Pero eso no queda claro en la Constitución. Está ¿sí? Y donde hemos, diríamos, desarrollado es en la ley del régimen electoral y en la ley del órgano electoral también, y donde ya se ha aplicado, porque en realidad ya hemos aplicado esto, ha sido en la ley transitoria electoral, donde hemos ya creado 7 circunscripciones especiales, y precisamente una de esas circunscripciones especiales está en Cochabamba, la otra está precisamente en Beni, en Pando, es decir, todos los lugares donde no son población mayoritaria, pero tienen una existencia, necesitan estar representados, y esa es yo diría, la mayor cualificación de nuestra Asamblea Legislativa ahora plurinacional, ¿no? Ahora, bueno, ya nos has ganado el tiempo, lamentablemente hubiéramos querido tener más tiempo para seguir profundizando en esto, pero veo también que en la Constitución boliviana todos los cargos importantes, jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, etcétera, deben ser elegidos por sufragio universal. Sí. ¿Y eso ya se ha comenzado a aplicar? Vamos a tener más o menos para el próximo año, entre mayo y junio, que ya se va a convocar a elecciones. Es un sistema, yo diría que ha sido pedido por nuestro pueblo, ya les decía, es una constitución realmente participativa. Y lo que no se quería es que se elija a través de un coteo que siempre se han realizado en los congresos, ¿no?
Entonces la preselección va a ser en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Ya. efectivamente, pero ya el ciudadano de a pie, el boliviano, boliviana, va a poder votar por las máximas autoridades. Eso es Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y, bueno, Consejo de la Magistratura, y que ya van a ser decididos por el pueblo para esas máximas autoridades. Estamos todavía en ese proceso y, bueno, ya suponemos que para mayo, junio del próximo año ya podamos ir votando. Bueno, Rebeca, ojalá que regrese en algún momento para seguir conversando, para profundizar esta conversación que se nos ha quedado trunca. Muchísimas gracias por su No, participación. un gran gusto y, bueno, ojalá que sí podamos estar más tiempo y, bueno, comprendiendo esencialmente de lo que es la lucha contra la discriminación y el racismo en nuestros países, y decirle de manera categórica que esta ley que hemos emitido hace poco no vulnera ni la libertad de expresión ni la Bueno, libertad ese de prensa. artículo yo le diría que sí lo vulnera, ¿no? Porque depende cómo se aplique, pues, ¿no? Pero si tenemos Allí tenemos la reglamentación que falta sí, trabajar. falta trabajar, pues vamos a estar. Exacto. Pero tendrían que ser, pues, no sé, santos para que no la apliquen políticamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su participación. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.